Te lo digo en serio. Siempre pensé que para llegar al poder, para convertirse en el dueño del mundo, uno tenía que nacer en una familia noble, al menos ser hijo de un samurái con buenos respaldos. Si no, si salías de la nada, sin estudios, sin linaje, pues ya con sobrevivir al día a día eras afortunado. Pero no, existió un hombre cuya vida rompió todas esas reglas. Dios mío. Empezó como un simple sirviente anónimo, de esos que pasan desapercibidos en medio de la multitud. Sin dinero, sin poder, sin ningún respaldo, y sin embargo terminó subiendo hasta la cima y controlando prácticamente todo Japón. Suena loco, ¿verdad? Y eso no es todo. Lo que más me impresiona es que no tuvo suerte, ni nadie que lo empujara. Todo lo logró por sí mismo. Desde observar a los demás, elegir el momento preciso, hasta manejar situaciones que, te lo juro, si me hubiera tocado a mí, habría terminado mal. Hubo un gran incidente que hizo que todo el sistema se derrumbara. Todo el mundo entró en pánico pensando que el juego había terminado, pero él, en cambio, aprovechó exactamente ese momento para proclamarse líder. ¿Ya te picó la curiosidad? Esta historia no es solo de enriquecerse o tener éxito normal, es de subir desde el fondo más bajo de la sociedad hasta la cima del poder, superando completamente el sistema. ¿Qué piensas tú? Si hubieras nacido sin nada, ¿te atreverías a soñar tan alto? ¿O te habrías rendido desde el principio? Bueno, voy a contártelo desde el comienzo. Recuerda darle like, suscribirte al canal y apoyarme, por favor. Madre mía. Tengo que ser sincero. El punto de partida de este hombre era una derrota desde el mismo vientre de su madre. No era pobre de manera normal, sino pobre al punto de que ni siquiera tenía derecho a soñar. Nació en plena era de los estados en guerra en Japón, cuando los señores feudales se peleaban todos los días y uno no sabía si al amanecer seguiría vivo por la tarde. En esa sociedad, si no eras hijo de samurái o de noble, básicamente eras un personaje de fondo, como un NPC que pasa por la pantalla solo para rellenar. Y sí, Toyotomi Hideyoshi era exactamente eso. Sin educación, sin linaje, sin nadie que lo respaldara. Te lo digo de corazón, si hubiera sido yo, me habría conformado con buscar comida cada día. En medio de ese caos y peligro, solo sobrevivir ya era más que suficiente. Era una sociedad donde tu posición quedaba casi sellada desde que nacías. ¿Quién eres? ¿Hijo de quién? Si la respuesta no era lo suficientemente prestigiosa, pues suerte en la próxima vida. Pero espera, en ese ambiente donde todos se resignaban, Toyotomi Hideyoshi se negó a quedarse quieto. No aceptó la etiqueta de «tú solo eres un don nadie» que la sociedad le había puesto. Suena un poco loco, ¿verdad? Pero precisamente esa locura fue lo que después revolvió todo el tablero. Desde un punto de partida casi cero, Toyotomi Hideyoshi empezó trabajando como sirviente. Solo oírlo ya baja el ánimo, ¿no? Todos los sueños y ambiciones parecen quedar aplastados desde el primer momento. Pero aquí viene lo interesante. La forma en que él cumplía su rol de sirviente es lo que me dejó pensando, ¿cómo puede ser tan diferente de los demás? Mientras otros solo hacían la tarea para terminar rápido, él observaba. Observaba cada acción, cada palabra, cada decisión que tomaban los demás. Era como si estuviera robando conocimiento del mundo entero y no solo eso. No tenía orgullo ni dignidad falsa. Le ordenaban lo que fuera y lo hacía, pero de una manera muy inteligente. Sabía cuándo hablar y cuándo callar. Sabía cuándo dar un paso adelante y cuándo retroceder para no llamar la atención de forma equivocada. Te lo juro, eso es lo más difícil. Muchas personas con un poco de ambición se delatan enseguida, pero él lo ocultaba perfectamente. Era bajo perfil pero alto impacto. Claramente no solo estaba viviendo, estaba jugando un juego a muy largo plazo. Luego llegó un pequeño plot twist. Logró llamar la atención de Oda Nobunaga, uno de los señores feudales más poderosos de la época. Es como pasar de empleado cualquiera a que el CEO te note. Pero conseguir que te noten en un ambiente lleno de gente talentosa no era broma. Nobunaga era conocido por ser extremadamente perspicaz y tener muy buen ojo para las personas. Y que alguien como él empezara a confiar en un tipo de origen tan bajo, sin nombre ni posición, ya sonaba extraño. A partir de ahí, todo comenzó a cambiar poco a poco. Le fueron confiando tareas más importantes, empezó a estar más cerca del centro del poder, y lo más importante, la gente empezó a verlo. De ser un sirviente invisible, pasó a ser alguien cuya presencia ya no se podía ignorar. ¿Entiendes esa sensación? Pasar de no existir a formar parte del juego.
Ok, aquí tengo que ser directo, mucha gente pensará que Hideyoshi simplemente tuvo suerte al estar en el momento justo, pero no te confundas. Él era de los que esperaban el momento con estrategia, no de los que se quedaban sentados rezando. Mientras los demás a su alrededor empezaban a impacientarse, querían demostrar su valía rápido, subir de inmediato y ser vistos, Toyotomi Hideyoshi hizo exactamente lo contrario. Avanzaba despacio, pero avanzaba con una solidez impresionante. Observaba cómo Oda Nobunaga manejaba el poder, cómo dirigía las batallas, cómo usaba a las personas, cómo recompensaba y castigaba. No era solo mirar para enterarse, sino mirar para entender la esencia. Como si estuviera construyendo un mapa del poder dentro de su cabeza. Los demás empuñaban la espada para luchar, mientras él empuñaba el cerebro. Suena un poco gracioso, pero es verdad. Hubo momentos en los que eligió guardar silencio, aunque perfectamente podría haber hablado. Hubo oportunidades pequeñas que otros se peleaban por tomar. Y él las cedía, no por debilidad, sino porque sabía que no era su momento. Cada pequeña tarea que le encomendaban la resolvía de forma limpia, inteligente, sin alardear, pero con resultados impresionantes. Poco a poco su reputación crecía sin que él tuviera que gritar, «Miren lo bueno que soy». Los demás lo notaban por sí solos. ¿Entiendes? Este nivel no necesitaba publicidad y aún así era reconocido. Te pregunto de verdad, en esta época en la que todos queremos todo rápido, queremos brillar y tener éxito inmediato, ¿cuántos son capaces de jugar un juego tan largo como este? ¿Cuántos tienen la calma suficiente para saber cuándo avanzar y cuándo quedarse quieto? En ese momento Hideyoshi todavía no era el líder, pero la forma en que jugaba su vida, te lo juro, ya superaba a mucha gente. Y créeme, esa base estaba preparando una explosión enorme que vendría después. Todo iba bastante estable. Toyotomi Hideyoshi ya tenía su lugar, Oda Nobunaga confiaba en él, el camino profesional se estaba abriendo y entonces, ¡boom!, ocurrió un incidente devastador. Fue el incidente de Onoji Nobunaga, quien casi tenía todo el juego controlado, fue traicionado inesperadamente por uno de sus propios subordinados. Fue atacado en el templo Onoji, no tuvo tiempo de reaccionar y terminó su vida entre las llamas. Imagínate, el pilar más grande se derrumbó en una sola noche. Todo el sistema de poder tembló. Todos estaban desorientados, todos se preguntaban, ¿y ahora qué? Mientras los demás todavía estaban en shock sin entender qué había pasado, Toyotomi Hideyoshi actuó de inmediato, sin llorar, sin lamentarse, sin esperar órdenes de nadie. Dio media vuelta con sus tropas y marchó directamente a enfrentarse al traidor. Reaccionó con una velocidad impresionante. Fue una batalla en la que perder significaba el fin, pero él logró dar vuelta a la situación con éxito. De ser un subordinado de Nobunaga, pasó a convertirse en quien tomaba la iniciativa. ¿Qué harías tú si te encontraras en esa situación? Tu jefe máximo muere, el sistema se derrumba, todo es caos a tu alrededor. ¿Te dejarías llevar por el pánico o te atreverías a levantarte y tomar el control? Hideyoshi eligió la segunda opción. Y precisamente en ese momento su vida cambió para siempre. No fue solo una reacción rápida, fue un giro del destino. Después del incidente de Onoji, el poder empezó a concentrarse en sus manos. Pero en lugar de seguir lanzándose a peleas constantes como los demás señores feudales, él tomó un camino diferente. Pasó de guerrero a constructor de sistema. Empezó a hacer cosas extremadamente importantes, medir las tierras, inventariar los bienes, redistribuir el poder, controlar las armas, incluso ordenó confiscar las armas de los campesinos, del estilo, si no eres guerrero, no lleves espada. Puede sonar un poco duro, pero su objetivo era poner fin al caos y construir un país estable y en desarrollo. Lo que más admiro es cómo convirtió victorias aisladas en un sistema estable. No ganaba una batalla y la dejaba así, sino que creaba leyes, establecía orden y obligaba a que todo entrara en un marco. Toyotomi Hideyoshi entendía que si solo se apoyaba en la fuerza bruta, tarde o temprano alguien lo derrocaría. Pero si creaba las reglas del juego, entonces él sería quien decidiera cómo se jugaba. Nadie llega a la cima sin ensuciarse las manos, y Toyotomi Hideyoshi no fue la excepción. Sí, subió desde lo más bajo de la sociedad hasta controlar prácticamente todo el poder en Japón. Sí, su camino es impresionante y muy inspirador, pero mientras más tiempo pasaba en la cima, más se notaba el precio que tenía que pagar. Cuando el poder se concentra durante demasiado tiempo, las personas tienden a cambiar.
Hideyoshi no fue diferente. Sus decisiones se volvieron cada vez más duras, incluso crueles en algunos momentos. De ser alguien que tenía que maniobrar para sobrevivir, pasó a ser quien imponía las reglas y quien no las seguía era eliminado. Hubo políticas que apretaron mucho la sociedad y acciones que generaron fuertes controversias. No digo que estuviera completamente equivocado, porque la época era extremadamente dura, pero está claro que la línea entre liderazgo fuerte y ambición desmedida es muy delgada. Sin embargo, si solo miramos la etapa de su vida antes de llegar al éxito absoluto, realmente es una historia muy inspiradora y digna de aprender. En esa sociedad, muy pocos habrían podido soportar y triunfar como él lo hizo. La historia de Toyotomi Hideyoshi no tiene un final feliz sencillo. Es un viaje largo, muy largo, desde el lodo más profundo hasta la cima, y luego quedarse allí mirando hacia atrás a uno mismo. De ser un niño del que nadie sabía nada, sin dinero, sin poder, sin un futuro claro en el Japón de la era de los estados en guerra, avanzó paso a paso. No fue por suerte. No fue porque alguien lo eligiera, fue porque se negó a aceptar el destino que le habían impuesto. Te lo digo en serio, suena simple, pero hacerlo es otra cosa. ¿Cuánta gente entre nosotros se rinde apenas la vida nos presiona un poco? Él no, convirtió todo, la pobreza, el desprecio, las crisis en trampolines. Pero lo que más me hace reflexionar no es hasta dónde llegó, sino cómo llegó allí. A veces suave, a veces duro, a veces paciente hasta parecer débil, pero en realidad estaba esperando el momento exacto para explotar. A veces tan decidido que asustaba a los demás, y también cometió errores. Eso hace que esta historia no sea un cuento de hadas, sino una versión muy real del ser humano. Creo que si tuviera que resumir este camino en una frase sería: no puedes elegir dónde naces, pero sí puedes elegir cómo sigues caminando. Hideyoshi nació en el barro, pero no se quedó allí. Lo cruzó hasta que ya no había barro bajo sus pies, sino historia. Te pregunto de verdad, en la vida de cada uno hay un charco de lodo propio. Puede ser la situación, el pasado o incluso nuestros propios pensamientos. La pregunta es, ¿te vas a quedar ahí quejándote o vas a hacer como Hideyoshi y seguir cruzándolo? Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y comentar cuál fue la parte que más te gustó. Y si tú también has cruzado tu propio lodo y lograste salir adelante, cuéntamelo. Yo leo todo de verdad.